¿Te atreves a escuchar lo que otros no se atreven a contar? Prepárate para sumergirte en los relatos más oscuros y escalofriantes que te pondrán los pelos de punta. Si te gustan las historias de terror reales y misteriosas, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Y no olvides dejar tu comentario. ¿Cuál fue el relato que más te hizo mirar detrás de ti? Me llamo Carlos Hernández. Tengo 28 años y soy de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Trabajo como técnico en sistemas en una empresa pequeña y cada mes tengo que viajar a la Ciudad de México para entregar reportes y hacer algunas reuniones. Siempre tomo el autobús nocturno porque es más barato y porque llego temprano en la mañana, listo para trabajar. Esa noche del 15 de octubre era igual que cualquier otra. Llegué a la terminal de autobuses a las 9:30 de la noche, con mi mochila y una bolsa con algunas tortas que había comprado para el camino. El autobús de la línea Futura estaba ahí, grande y blanco, con las luces encendidas esperando a los pasajeros. El chofer, un señor mayor llamado Don Roberto que ya me conocía de otros viajes, me saludó con la mano. ¿Otra vez a la capital, Carlos?, me preguntó mientras revisaba mi boleto. Sí, don Roberto. El trabajo nunca para, le contesté subiendo los escalones del autobús. Adentro había como 15 pasajeros más. Reconocía a algunos que siempre hacían el mismo viaje que yo. Estaba doña María, una señora de unos 60 años que vendía productos de belleza en el DF y regresaba cada 15 días a Victoria para ver a su familia. También vi a Jorge, un muchacho de mi edad que estudiaba medicina en la UNAM y aprovechaba los fines de semana para visitar a sus papás. Me senté en mi lugar favorito, el asiento 18, del lado derecho, casi hasta atrás. Desde ahí podía ver todo el pasillo y me gustaba observar a la gente durante el viaje. Saqué mi teléfono para mandar un mensaje a mi novia Patricia, diciéndole que ya estaba en el autobús y que llegaba como siempre el lunes temprano. A las 10 en punto, don Roberto encendió el motor y comenzamos a salir de la terminal. Las luces de Ciudad Victoria se fueron haciendo más pequeñas conforme nos alejábamos por la carretera federal. El interior del autobús estaba tibio y cómodo, con esas luces azules que ponen para la noche. Algunos pasajeros ya estaban dormidos, otros leían o escuchaban música con audífonos. Yo no tenía sueño todavía, así que me puse a ver por la ventana el paisaje oscuro que pasaba. Campos, algunos pueblitos con pocas luces, gasolineras de vez en cuando. El ronroneo del motor del autobús siempre me daba paz, como que me hacía sentir seguro mientras viajábamos por la carretera vacía. Como a las 11:30, ya habíamos pasado varios pueblos pequeños cuando de repente don Roberto comenzó a reducir la velocidad. Me extrañó porque no estábamos llegando a ninguna parada programada. Me asomé para ver qué pasaba y vi que había un hombre parado en la orilla de la carretera, moviendo los brazos para que nos detuviéramos. El hombre estaba como a unos 100 metros adelante, iluminado por las luces del autobús. Desde mi asiento podía ver que su ropa estaba sucia y rasgada, como si hubiera tenido algún problema. Don Roberto detuvo completamente el autobús y abrió la puerta. «¿Qué le pasó, señor?», le gritó don Roberto desde su asiento. El hombre se acercó despacio al autobús. Cuando llegó más cerca pude verlo mejor. Era alto y delgado, como de unos 40 años, con el cabello negro y alborotado. Su camisa blanca estaba manchada de tierra y tenía un pantalón de mezclilla roto en una rodilla. Lo más raro era su cara. Tenía la piel muy pálida, casi gris, y sus ojos se veían muy hundidos, como si no hubiera dormido en días. «Necesito llegar a San Luis Potosí», dijo el hombre con una voz muy baja y ronca. «Mi carro se descompuso hace rato. ¿Me pueden dar aventón?». Don Roberto volteó a ver a los pasajeros como preguntando qué opinábamos. Doña María fue la primera en hablar. «Ay, pobrecito, claro que sí, súbase», le dijo con esa bondad que siempre la caracterizaba. Otros pasajeros asintieron con la cabeza. Jorge también dijo que sí, que no había problema. Yo me quedé callado, pero algo me incomodaba del hombre. No sabía qué era exactamente, pero había algo en él que me daba mala espina. El hombre subió al autobús muy despacio, como si le doliera todo el cuerpo. Cuando pasó por mi lado para buscar un asiento, sentí un frío muy raro,
como si hubiera abierto la puerta de un refrigerador. También noté que olía extraño. No era mal olor exactamente, pero sí era diferente, como a tierra húmeda o algo así. Se sentó en el asiento 12 del lado izquierdo, como a 6 lugares adelante del mío. Desde ahí podía verlo de perfil. Don Roberto cerró la puerta y continuamos el viaje. Al principio todo siguió normal. El hombre se quedó muy quieto en su asiento mirando hacia adelante. No habló con nadie ni volteó a ver a los demás pasajeros. Yo traté de dormirme, pero no podía dejar de observarlo. Había algo en él que me tenía inquieto. Como a los 20 minutos después de que subió, comencé a notar cosas raras. Primero fue doña María. La vi que se movía incómoda en su asiento, como si tuviera frío. Se puso un suéter que traía en su bolsa y se abrazó a sí misma. Después vi que Jorge también se veía molesto, frotándose los brazos como si tuviera escalofríos. Yo también comencé a sentir frío, pero no era un frío normal. Era como si viniera de adentro, de los huesos. Me puse mi chamarra, pero no me ayudó mucho. Miré hacia el hombre del asiento 12 y me di cuenta de algo que me heló la sangre. Él no se movía para nada. Ni siquiera parecía que estuviera respirando. Los minutos pasaron y el ambiente en el autobús se puso más y más pesado. Varios pasajeros ya estaban despiertos, murmurando entre ellos sobre el frío extraño que se sentía. Una señora que estaba sentada cerca de la parte de adelante se cambió de lugar hacia atrás, diciendo que ahí adelante hacía mucho frío. Yo seguía observando al hombre misterioso. En una de esas, cuando pasamos por una gasolinera y las luces de afuera iluminaron el interior del autobús, juro que vi algo que me puso los pelos de punta. Por un segundo, muy rápido, pude ver que el hombre no tenía reflejo en la ventana. Parpadeé y volví a mirar, pero ya había pasado la luz y no pude confirmar lo que había visto. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que estaba muy cansado y por eso veía cosas raras. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. El frío seguía aumentando, y ahora también se sentía una sensación muy pesada en el aire, como antes de que llueva fuerte, pero peor. Entonces pasó algo que me confirmó que mis sospechas no estaban locas. Don Roberto, que había estado manejando normal todo el tiempo, de repente comenzó a manejar más despacio. Volteé hacia adelante y lo vi que tenía las manos agarradas muy fuerte del volante, como si estuviera luchando contra algo. ¿Se siente bien, don Roberto?, le preguntó Jorge, que también había notado que algo pasaba. Don Roberto no contestó inmediatamente. Siguió manejando despacio por unos segundos más antes de responder. Sí, estoy bien, dijo, pero su voz sonaba rara, como forzada. Solo que siento como si el autobús pesara más de lo normal, como si lleváramos más carga. Eso me puso la piel chinita. Éramos los mismos pasajeros de siempre, más el hombre que habíamos recogido. No había razón para que el autobús se sintiera más pesado. En ese momento, el hombre del asiento 12 volteó la cabeza hacia atrás, como si hubiera escuchado lo que dijo don Roberto. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, sentí como si me hubieran metido a un congelador. Sus ojos estaban completamente negros, sin nada de blanco, y me miraba de una manera que me hizo sentir como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Rápidamente volteé hacia la ventana, fingiendo que veía el paisaje, pero mi corazón latía tan fuerte que sentía que todos en el autobús podían escucharlo. Cuando me atreví a voltear de nuevo, el hombre ya había regresado su mirada hacia adelante. El resto del viaje hasta San Luis Potosí se sintió eterno. El frío no se quitaba. Don Roberto siguió manejando más despacio de lo normal, y el ambiente se sentía cada vez más pesado. Algunos pasajeros trataron de dormir, pero yo vi que la mayoría solo cerraba los ojos, pero se movían inquietos, como si tuvieran pesadillas. Cuando finalmente llegamos a la terminal de San Luis Potosí, eran como las 2 de la mañana. El hombre se levantó de su asiento sin decir nada y comenzó a caminar hacia la puerta. Cuando pasó junto a mí otra vez, esa sensación de frío intenso me volvió a dar, pero esta vez también sentí algo más, como si una parte de mí se fuera con él, como si me hubiera quitado algo importante. El hombre bajó del autobús y desapareció en la oscuridad de la terminal.
sin voltear atrás ni agradecer por el aventón. Don Roberto cerró la puerta y inmediatamente el ambiente cambió. El frío se fue tan rápido como había llegado, y todos los pasajeros comenzamos a respirar más tranquilos, como si hubiéramos estado conteniendo la respiración sin darnos cuenta. «Qué raro se sintió ese tramo», murmuró doña María quitándose el suéter que se había puesto. «Sí, muy extraño», coincidió Jorge. «Nunca había sentido tanto frío en un autobús». Don Roberto no dijo nada, pero lo vi por el espejo retrovisor y tenía una expresión muy seria, como si él también hubiera sentido que algo no estaba bien. Conforme continuamos el viaje hacia la Ciudad de México, traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación, que el cansancio y la oscuridad me habían hecho ver y sentir cosas que no estaban ahí. Pero en el fondo sabía que lo que había pasado no era normal, y que ese hombre no era una persona común y corriente. Ahora, mientras escribo esto, todavía me dan escalofríos cuando recuerdo esos ojos completamente negros y esa sensación de que me había quitado algo. Desde ese viaje, cada vez que tomo el autobús nocturno, no puedo dejar de mirar por la ventana, esperando no ver otra figura parada en la orilla de la carretera, pidiendo aventón en la madrugada. Pero esa no fue la última vez que supe de ese hombre. Al llegar a la Ciudad de México el lunes por la mañana, todo siguió normal por unos días. Hice mis reuniones, entregué mis reportes y me quedé en el hotel de siempre, cerca de la zona rosa. Pero el miércoles por la noche, mientras cenaba en un restaurante cerca del hotel, vi las noticias en la televisión del lugar. Un trágico accidente en la carretera federal entre Ciudad Victoria y San Luis Potosí dejó un saldo de una persona fallecida, decía el reportero. El conductor de un automóvil compacto perdió el control de su vehículo y se estrelló contra un árbol. El accidente ocurrió aproximadamente a las 9 de la noche del pasado sábado, y el cuerpo fue encontrado hasta el domingo por la mañana por otros automovilistas. Se me heló la sangre. El sábado, eso había sido 3 días antes de mi viaje en autobús. El reportero continuó. La víctima fue identificada como Rafael Mendoza García, de 41 años, originario de Tampico. Aparentemente, el señor Mendoza viajaba solo hacia San Luis Potosí para visitar a unos familiares cuando ocurrió el percance. Mostraron una foto del hombre en la pantalla. Era él. Era exactamente el mismo hombre que había subido a nuestro autobús el martes por la noche, pidiendo aventón a San Luis Potosí. La misma cara pálida, el mismo cabello negro, la misma complexión delgada. Pero en la foto se veía normal, con color en la piel y ojos normales, no como los había visto yo en el autobús. Me levanté de la mesa tan rápido que tiré mi vaso de agua. La mesera se acercó preocupada, pero yo no podía hablar. Solo pagué la cuenta y salí corriendo al hotel. Una vez en mi cuarto, encendí mi laptop y busqué más información sobre el accidente. Encontré varios artículos de periódicos locales. Todos decían lo mismo. Rafael Mendoza había tenido el accidente el sábado por la noche, y su cuerpo había estado ahí desde entonces hasta el domingo cuando lo encontraron. Eso significaba que el martes, cuando él subió a nuestro autobús, ya llevaba 3 días. Ya llevaba 3 días sin estar vivo. Mis manos temblaban mientras leía. Busqué más detalles del accidente y encontré que había ocurrido exactamente en el mismo tramo de carretera donde nosotros lo habíamos recogido. La descripción de su ropa también coincidía: camisa blanca y pantalón de mezclilla. No pude dormir en toda la noche. Me quedé despierto repasando cada detalle de lo que había pasado en el autobús. El frío extraño, la sensación pesada en el aire, cómo don Roberto dijo que el autobús se sentía más pesado, los ojos completamente negros del hombre, la falta de reflejo en la ventana. Todo tenía sentido ahora, pero era un sentido que me aterraba. Al día siguiente llamé a Patricia desde el hotel. Necesitaba hablar con alguien, pero no sabía cómo explicarle lo que había pasado sin que pensara que me había vuelto loco. ¿Estás bien, Carlos? Te escuchas muy nervioso, me dijo con preocupación. Patricia, ¿tú crees en cosas que no se pueden explicar?, le pregunté. ¿Cómo qué tipo de cosas? No sé, cosas raras, personas que aparecen cuando no deberían estar ahí. Se quedó callada por un momento antes de responder. Carlos, ¿pasó algo en tu viaje? Desde que llegaste has estado muy raro.
Le conté todo. Le platiqué del hombre en la carretera, del frío extraño, de las noticias que había visto. Al principio se quedó callada, pero después me dijo algo que me puso la piel de gallina. Carlos, mi abuela siempre decía que cuando alguien muere de manera violenta o repentina, a veces se queda perdido, sin saber que ya no está vivo. Dice que buscan llegar a donde iban cuando pasó el accidente. ¿Tú crees que eso fue lo que pasó? No sé, Carlos, pero si es cierto lo que me cuentas, ese hombre estaba tratando de llegar a San Luis Potosí, ¿verdad? Tal vez su espíritu no sabía que ya no podía llegar. Esa conversación me tranquilizó un poco, pero también me llenó de más preguntas. ¿Por qué nosotros pudimos verlo? ¿Por qué el autobús se detuvo para él? ¿Qué era esa sensación de que me había quitado algo? El viernes regresé a Ciudad Victoria en el autobús de la mañana. No quise tomar el nocturno. Durante el viaje traté de no pensar en lo que había pasado, pero no podía sacármelo de la cabeza. Ya en casa, decidí investigar más. Fui a la biblioteca municipal y busqué información sobre accidentes en esa carretera. Lo que encontré me dejó helado. En los últimos 10 años, había habido por lo menos otros 5 accidentes mortales en ese mismo tramo de carretera. Todos habían sido de noche, todos habían sido personas que viajaban solas, y todos habían sido encontrados hasta horas o días después. Pero lo más perturbador era que, después de buscar en foros de internet y páginas de viajeros, encontré testimonios de otras personas que habían vivido experiencias similares en autobuses nocturnos. Historias de pasajeros misteriosos que subían en medio de la carretera, que causaban frío extraño y que después desaparecían sin explicación. Un relato en particular me llamó la atención. Era de una mujer llamada Sandra, que había viajado en la misma ruta 2 años antes. Ella contaba que había subido un hombre en circunstancias muy parecidas y que después de que se bajó, ella se había sentido muy débil y enferma por varias semanas, como si algo le hubiera drenado la energía. Eso me hizo recordar la sensación que había tenido cuando el hombre pasó junto a mí al bajar del autobús. Esa sensación de que me había quitado algo. Ahora que lo pensaba, desde ese viaje me había sentido más cansado de lo normal, como si no pudiera descansar bien sin importar cuánto durmiera. Decidí hacer una prueba. Fui con el doctor y me hice algunos estudios de sangre. Los resultados mostraron que tenía los niveles de energía más bajos de lo normal, como si mi cuerpo estuviera recuperándose de algo, pero no había ninguna enfermedad que lo explicara. Las semanas pasaron y gradualmente me fui sintiendo mejor. Pero la experiencia me cambió para siempre. Ahora entendía que hay cosas en este mundo que no podemos explicar con lógica, cosas que existen en los espacios entre lo que sabemos y lo que no queremos aceptar. Volví a tomar el autobús nocturno el mes siguiente, pero nunca más fue igual. Cada vez que pasábamos por ese tramo de carretera, miraba por la ventana con una mezcla de terror y curiosidad, preguntándome si volvería a ver una figura parada en la orilla, moviendo los brazos para que nos detuviéramos. Don Roberto nunca volvió a hablar de lo que pasó esa noche. Cuando traté de sacar el tema una vez, solo me miró serio y me dijo: «Hay cosas que es mejor no recordar, Carlos. Hay cosas que es mejor dejar enterradas en la carretera». Doña María también cambió después de ese viaje. Dejó de ser tan platicadora y amigable como antes. Jorge siguió viajando, pero noté que siempre se sentaba más hacia adelante y nunca volteaba hacia atrás durante el trayecto. Han pasado ya 6 meses desde esa noche, y todavía no puedo sacármela completamente de la cabeza. A veces, cuando manejo solo por la carretera durante la noche, siento esa misma sensación de frío que sentí en el autobús, y tengo que prender la calefacción del carro aunque sea verano. También he notado que otros conductores evitan detenerse para dar aventones en esa zona. Es como si hubiera una comprensión silenciosa entre todos los que viajamos regularmente por esa ruta. Hay ciertas cosas que es mejor dejar pasar. La última vez que hablé con Patricia sobre esto, me dijo algo que me ha quedado grabado. Tal vez el problema no es que ese hombre esté perdido, Carlos. Tal vez el problema es que sabe exactamente dónde está y lo que está haciendo. No sé si algún día entenderé completamente lo que pasó esa noche. No sé si Rafael Mendoza García finalmente encontró la paz.
O si sigue ahí, en esa carretera oscura, esperando a que alguien más se detenga para darle aventón a San Luis Potosí. Lo que sí sé es que la próxima vez que vea a alguien parado en la orilla de la carretera pidiendo ayuda, lo voy a pensar 2 veces antes de detenerme. Porque aprendí que no todos los que piden ayuda en la carretera están realmente vivos, y no todos los favores que hacemos salen gratis. Y a ti que estás leyendo esto te digo, si alguna vez vas manejando de noche y ves a alguien pidiendo aventón, especialmente si está en un lugar donde ha habido accidentes, fíjate bien en sus ojos antes de detenerte. Si no reflejan la luz de tus faros, si están completamente negros, o si sientes un frío extraño cuando se acerca, mejor sigue manejando, porque hay algunos pasajeros que nunca llegan a su destino y que no quieren viajar solos. Me llamo Roberto Hernández. Tengo 34 años y soy de aquí mismo de Puebla. Trabajo como conductor de Uber desde hace 3 años, después de que cerraron la fábrica donde trabajaba. Al principio pensé que sería temporal, solo hasta encontrar algo mejor, pero la verdad es que no me va mal. Conozco la ciudad como la palma de mi mano y los pasajeros generalmente son buena onda. Esa noche del viernes empezó como cualquier otra. Había decidido trabajar hasta tarde porque los fines de semana siempre hay más viajes y necesitaba el dinero extra. Mi esposa Carmen estaba esperando nuestro segundo hijo y queríamos ahorrar todo lo posible. Eran casi las 11 de la noche cuando sonó la aplicación. Un viaje hacia las orillas de la ciudad, cerca del aeropuerto. La tarifa se veía bien, así que acepté sin pensarlo mucho. El punto de recogida era en una colonia que conocía poco, de esas que están medio alejadas del centro. Mientras manejaba hacia allá, noté que las calles se iban poniendo más oscuras y solitarias. No es que me diera miedo, pero sí me pareció raro que alguien pidiera un Uber desde un lugar tan retirado a esas horas. Llegué a la dirección y vi a un hombre parado en la esquina. Se veía como de unos 50 años, vestido normal, con una camisa blanca y pantalón de mezclilla. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos. Cuando se subió al carro y me saludó, sus ojos parecían muy brillantes como si reflejaran la luz de una manera extraña. Pero pensé que tal vez era por los lentes de contacto o algo así. «Buenas noches», me dijo con voz tranquila. «¿Usted es Roberto?» «Sí, soy yo. ¿Va al aeropuerto?» «Así es, pero no tengo prisa. Puede manejar con calma». Me pareció un comentario extraño porque la mayoría de la gente que va al aeropuerto siempre tiene prisa, pero no le di importancia. Arranqué el carro y nos dirigimos hacia la carretera. El señor se sentó atrás, del lado derecho, y durante los primeros minutos no habló. Yo puse música bajita para que el viaje no fuera tan silencioso. «¿Hace mucho que maneja para Uber?», me preguntó de repente. «Como 3 años», le contesté viendo por el espejo retrovisor. «¿Y usted a dónde viaja?» «A visitar a unos familiares», dijo, pero su respuesta sonó rara, como si estuviera inventando. «¿Conoce bien esta zona?» «La verdad no mucho. Por aquí casi no me tocan viajes, es muy retirado». «Sí, es un lugar especial», dijo, y su voz cambió un poco como si estuviera sonriendo. Pero cuando lo vi en el espejo, su cara se veía seria. Seguimos por la carretera principal que lleva al aeropuerto. A esa hora había muy poco tráfico, solo algunos tráileres y uno que otro carro. Los árboles a los lados del camino se veían muy altos y oscuros, y la luna estaba medio tapada por las nubes. De vez en cuando pasábamos por algún pueblo pequeño, pero la mayoría del camino era campo abierto. «¿Tiene familia?», me preguntó el pasajero. «Sí, mi esposa y mi niña. Y viene otro bebé en camino», le conté porque me gusta platicar con los pasajeros. Hace que el viaje se sienta más corto. «Qué bueno. La familia es lo más importante», dijo, pero algo en su tono me puso nervioso. Era como si estuviera pensando en otra cosa mientras hablaba. Llevábamos como media hora de camino cuando empezó a hacer más frío. Subí los vidrios porque se sentía una corriente de aire rara, como si viniera de algún lado que no podía identificar. El pasajero se quedó callado otra vez, y cuando lo volví a ver en el espejo tenía los ojos cerrados. Pensé que se había dormido. De repente mi teléfono empezó a fallar.
La aplicación de Uber se cerró sola y luego se volvió a abrir. Pasó varias veces seguidas. Después se quedó en una pantalla negra y no respondía. Intenté reiniciarlo, pero nada. Por suerte conocía el camino al aeropuerto, así que no me preocupé mucho. ¿Qué pasa?, preguntó el pasajero abriendo los ojos de repente. Nada grave, solo que mi teléfono se descompuso. Pero no se preocupe, sé llegar al aeropuerto. Ah, sí. Los aparatos electrónicos a veces fallan por aquí, dijo como si fuera algo normal. Me pareció un comentario muy raro. ¿Por qué fallarían los aparatos electrónicos en esa zona específicamente? Pero no quise preguntarle porque ya me estaba sintiendo un poco incómodo con toda la situación. Seguimos manejando y yo traté de concentrarme en el camino. Pero había algo en el ambiente que no me gustaba. Era como si alguien nos estuviera observando desde la oscuridad. Varias veces sentí como si algo se moviera entre los árboles, pero cuando volteaba a ver, no había nada. El pasajero empezó a hablar otra vez, pero ahora sus preguntas eran más raras. ¿Ha visto cosas extrañas manejando de noche? ¿Cómo qué tipo de cosas?, le pregunté, aunque ya no estaba seguro de que quisiera saber la respuesta. Animales que no deberían estar ahí, figuras que se mueven de maneras diferentes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Su voz había cambiado completamente. Ya no sonaba como la persona normal que se había subido a mi carro. No, nunca he visto nada raro. Mentí, porque la verdad sí había visto algunas cosas extrañas en mis años manejando de noche, pero nunca les había puesto atención. Fue todo lo que dijo, pero sentí que me estaba estudiando. Faltaban como 20 minutos para llegar al aeropuerto cuando vi las luces a lo lejos. Me sentí aliviado porque ya quería terminar ese viaje. Había algo en ese hombre que me ponía muy nervioso, aunque no podía explicar exactamente qué era. Pero justo cuando empezaba a relajarme, pasó algo que cambió todo. Íbamos por una parte muy solitaria de la carretera, rodeados de campos y algunos árboles dispersos, cuando de repente vi algo en el camino. Al principio pensé que era un perro grande, pero mientras me acercaba me di cuenta de que no era un animal normal. La criatura estaba parada justo en medio de la carretera, como esperándonos. Era del tamaño de un lobo, pero su forma era rara, como si no decidiera si quería ser animal o persona. Tenía el cuerpo peludo y oscuro, pero se mantenía medio erguida, como si pudiera caminar en dos patas. Lo más terrible eran sus ojos. Brillaban con una luz rojiza que se podía ver desde lejos. «Frené», dijo el pasajero de repente con una voz que ya no sonaba humana. «¿Qué?», grité pisando el freno instintivamente. El carro se detuvo a unos metros de la criatura. Por un momento, los tres nos quedamos inmóviles. La bestia en el camino, el pasajero atrás de mí, y yo agarrando el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. La criatura comenzó a acercarse lentamente al carro. Caminaba a veces en 4 patas, a veces en 2, como si no pudiera decidir. Sus movimientos eran raros, como si estuviera estudiándonos. Cuando llegó al carro, se puso en las patas traseras y puso las delanteras sobre el cofre. Sus garras hicieron un sonido horrible contra el metal. «No se mueva», me susurró el pasajero, pero ahora su voz sonaba diferente, como si viniera de muy lejos. No volteé a verme, pero yo sí volteé, y lo que vi me heló la sangre. El hombre ya no estaba ahí. En su lugar había una figura oscura y peluda, con los mismos ojos brillantes que la criatura de afuera. Me di cuenta de que tenía la boca llena de dientes puntiagudos, y sus manos se habían convertido en garras. «Dios mío», grité y pisé el acelerador a fondo. El carro salió disparado hacia adelante. La criatura que estaba sobre el cofre se cayó, pero inmediatamente se levantó y empezó a correr detrás de nosotros. Por el espejo retrovisor, vi que la cosa que había sido mi pasajero saltó por la ventana trasera, que inexplicablemente estaba abierta aunque yo recordaba haberla cerrado. Manejé como nunca había manejado en mi vida. El velocímetro marcaba 120, 130 kilómetros por hora, pero las dos criaturas nos seguían corriendo por la carretera. No corrían como animales normales, sino que daban saltos enormes, como si volaran por momentos. A veces se ponían a los lados del carro, tratando de romper los vidrios con sus garras. «¿Qué quieren de mí?», gritaba,
aunque sabía que nadie me iba a contestar. Una de las bestias logró subirse al techo del carro. La sentí caminando arriba de mí, sus garras arañando el metal. Después empezó a golpear el vidrio trasero, tratando de romperlo. Las grietas se extendían como telarañas cada vez que golpeaba. Decidí hacer algo desesperado. Vi un camino de terracería que se desviaba hacia la derecha y lo tomé sin frenar. El carro saltó y se bamboleó horriblemente, pero la criatura del techo se cayó. La que corría al lado se quedó atrás por un momento, confundida por el cambio de dirección. Seguí por el camino de tierra, levantando una nube de polvo enorme. Mi carro no estaba hecho para eso, pero era mi única opción. Después de unos minutos desesperantes, el camino me llevó de vuelta a la carretera principal, pero más adelante, cerca de una gasolinera que conocía, me detuve ahí temblando como una hoja. Bajé del carro y revisé que no hubiera nadie más. La gasolinera estaba cerrada, pero tenía luces prendidas y me sentí un poco más seguro. Saqué mi teléfono, que milagrosamente ya funcionaba otra vez, y llamé a mi esposa. Carmen, soy yo. Estoy bien, pero me pasó algo muy raro, ya voy para la casa. ¿Qué pasó, Roberto? Suenas muy nervioso. No sabía cómo explicarle. ¿Cómo le iba a decir que mi pasajero se había convertido en una bestia y que había sido perseguido por criaturas sobrenaturales? Después te platico. Ahorita solo necesitaba escuchar tu voz. Revisé mi carro. Tenía rasguños profundos en el techo y el cofre, como si un animal grande hubiera tratado de entrar a la fuerza. El vidrio trasero estaba agrietado, pero no se había roto completamente. Mientras manejaba de regreso a casa, no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Al día siguiente, le conté todo a mi compadre Luis, que sabe mucho de esas cosas porque su abuela era curandera. Eso que viste era un nahual, Roberto, me dijo muy serio. Son personas que pueden convertirse en animales. Hay algunos que son buenos, pero otros son muy peligrosos. Parece que te tocó uno de los malos. ¿Pero por qué me pasó a mí? Yo nunca me meto con nadie. A veces no es personal. Los nahuales necesitan energía de otras personas para mantener su poder. Tal vez ese tipo te escogió porque andabas solo en la carretera de noche. Luis me recomendó que no manejara por esa zona otra vez, especialmente de noche. También me dio una pequeña cruz bendita para que la pusiera en mi carro. Han pasado 3 meses desde esa noche, y todavía no puedo olvidarla. He tratado de convencerme de que tal vez fue mi imaginación, que estaba muy cansado y vi cosas que no eran reales. Pero las marcas en mi carro siguen ahí, y a veces, cuando manejo de noche, siento como si alguien me estuviera siguiendo. Ya no acepto viajes que vayan hacia el aeropuerto por esa carretera. Siempre tomo la ruta larga, aunque me cueste más gasolina. Y cuando veo a un pasajero con ojos demasiado brillantes, cancelo el viaje y me voy. Carmen dice que debería buscar otro trabajo, que tal vez Uber ya no es seguro para mí. Pero la verdad es que necesito el dinero, especialmente ahora que ya nació nuestro bebé. Solo trato de ser más cuidadoso y siempre llevo la cruz que me dio Luis. A veces me pregunto si esa criatura sigue por ahí, esperando a otro conductor que pase solo por esa carretera oscura. Espero que no. Pero algo me dice que los nahuales no se olvidan fácilmente de las personas que han visto su verdadera forma. Por eso ahora siempre le digo a otros conductores que tengan cuidado cuando manejen de noche por las orillas de la ciudad. Uno nunca sabe qué tipo de pasajero se puede subir a su carro, o qué cosas extrañas pueden estar esperando en la oscuridad del camino.